En el Derribando Mitos de hoy vamos a hablar de la Gran Muralla China, una de las creaciones del hombre más importante de la historia y más imponente, además de ser muy antigua y por lo tanto estar cargada de mitos y leyendas que vamos a tratar de ir derribando. Desde 1987 es considerada Patrimonio de la Humanidad y en la actualidad una de las 7 maravillas del mundo, aunque para mí eso es un invento comercial. Así que bienvenidos a la historia y los mitos de la Gran Muralla China. Bueno, para algún desprevenido, ¿qué es la Muralla China? Una fortificación que está en donde, y en China obvio, construida en el siglo V a.C., o por lo menos ahí se empezó, después se fue modificando, fortificando, arreglando, en realidad en cierta parte, en otras no, y sufriendo ciertas modificaciones a través de las dinastías diferentes que tenía el país asiático. Pero bueno, ¿a qué vamos? Que hay muchas dudas. Si bien la Gran Muralla China está ahí, porque se ve, surgen algunas preguntas. ¿Cuántos kilómetros tiene? ¿Es cierto que se ve desde la Luna? ¿Es cierto que usaron cuerpos para rellenarla? ¿Se creó por la mentira de un brujo? Bueno, respondamos todo eso. Según la versión oficial, en el siglo V a.C. y hasta el siglo XVI se creó la muralla para proteger la frontera norte con el Imperio Chino durante distintas dinastías y los ataques de distintas tribus que procedían sobre todo de la zona de Manchuria y de la zona de Mongolia. Lo primero que vamos a aclarar es que si bien siempre se creyó que medía unos 8.000 kilómetros, contando todas sus ramificaciones, llega a medir 21.196 kilómetros de largo, pero solamente una parte está en perfecto estado, el resto se fue deteriorando con el correr del tiempo. Tiene una altura media de entre 6 y 7 metros, aunque su pico más alto llega a 14 y entre 4 y 5 metros de ancho, con una función específica, la función de defensa. ¿Quiénes la construyeron? Bueno, personas de distintas características, maestros de obra, canteros, albañiles, también algunos prisioneros de guerra, otros convictos que debían cumplir su condena trabajando en la muralla y algunos voluntarios, a quien se les decía que era un pequeño sacrificio para beneficiar a todos y que por lo tanto tenían que participar voluntariamente. También había algunos soldados y todo se le ocurrió al emperador Qin, que se escribe así. Qin. A lo largo de toda la muralla hay distintas torres de vigilancia, más o menos con unos 800 metros de distancia entre una y otra, obviamente según el sector, y se dice que desde ahí se hacían señales de humo si había algún tipo de peligro. En la parte de abajo tenía distintas puertas de servicio muy estrechas, la intención era que no pasara ningún caballo y además para ser fáciles de controlar, y solamente 3 grandes puertas que se hallaban muy vigiladas y que servían como aduana, o sea, las rutas comerciales, porque China tenía que comerciar. Bueno, en sí la muralla es muy dispar, tiene algunas partes de distintos materiales que después se fueron uniendo con el correr del tiempo. Todo esto está relacionado con los materiales disponibles que había en la zona, porque obviamente China es un país muy grande. En los lugares montañosos más que nada se acarreaba la piedra con los hombros o con cestas de bambú y en las zonas más desérticas usaban camellos o carretas tiradas por bueyes. También los recursos eran los que quedaban más cerca. Había algunos que estaban constituidos por piedra caliza, otros con ladrillos, algunos con tierra aprisionada y en una zona hasta el muro parece de plata porque se usó un tipo de piedra con una gran concentración de ese mineral. Participaron miles y miles de trabajadores, y acá donde surge una de sus leyendas, que la muralla china es uno de los mayores cementerios del mundo, porque cuando un obrero moría usaban su cuerpo para rellenar la muralla, pero bueno, ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Aclaro que murieron casi 1 millón de personas durante su construcción, o por lo menos eso es la cifra que se maneja. Volvemos entonces al origen. En el año 221 a.C., el emperador Qin Shi Huang se impuso a varios estados rivales y unificó por primera vez China. Él se iba a convertir en el primer emperador. China había sido invadida por varias tribus que provenían de Mongolia, por eso empezó a levantar la primera muralla y después la fueron uniendo con la ya existentes. Los mayores constructores se cree que fueron los miembros de la dinastía Ming, que construyeron más de 8.000 kilómetros hasta el año 1644. Pero bueno, volvamos a Qin Shi Huang, porque hay uno de los mitos, y este lo vamos a dejar librado de la imaginación,
que dice que un brujo llamado Lu Shen había sido contratado por el emperador Qin, que le dijo que quería alcanzar la inmortalidad porque quería gobernar China eternamente. Y el brujo le dijo, sí, 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 sí. Bueno, entonces Qin veía que iba envejeciendo, empezó a reclamarle al brujo, y entonces, ¿qué habría hecho el brujo? Empezar a hacer correr un rumor diciendo que había muchas tribus del norte que estaban invadiendo China y que querían aniquilar al emperador. Entonces, Qin Shi Huang se lo tomó tan en serio que empezó a ordenar la construcción de la muralla. Bueno, puede ser como también puede ser que no. Igualmente, el mito más grande que se tejió sobre esta muralla es que se puede ver desde la luna. Antes de empezar a derribar los mitos, vamos a mencionar a la única persona que en el siglo XIII pudo comandar un ejército que superó la muralla china, o sea, la fortificación más grande del mundo, quien fue el gran Genghis Khan, líder del ejército mongol que superó la muralla y se anexionó parte de China durante casi 100 años. Otros que también pudieron superarla fue en el siglo XVII los manchúes, que también cruzaron sus puertas, pero esta vez tenían complicidad. Fue culpa de una traición y terminaron conquistando China. Bueno, vamos a tratar de derribar el mito. En realidad, el tema de su longitud ya fue explicado. Se fueron uniendo distintas partes y los arqueólogos determinaron que mide 21.196 kilómetros. Si uno pone esa medida en línea recta, abarca más de la mitad del planeta. Entonces es difícil de creer, pero está distribuido de esta manera y vamos a creer en lo que dicen los arqueólogos. En cuanto a lo del brujo, bueno, no sé, si querés creer la historia del brujo puede ser. Para mí es un mito que se crea, una leyenda y nada más. Vamos a las dos más importantes. La primera, si se usaron cuerpos para rellenar la muralla china, la respuesta es que no. Lo que se decía es que los trabajadores que morían eran sepultados dentro del muro justamente para rellenar, pero no. En realidad eran sepultados en las inmediaciones o en los terrenos cercanos, pero jamás dentro de una muralla. El motivo, algo obvio, que un cadáver en descomposición iba a afectar gravemente la estructura de la construcción, por lo que iba a ser impensable que los ingenieros tuvieran solamente la idea de hacerlo. Se estima, otra vez digo, número aproximado, que hay 1 millón de personas que murieron durante el tiempo que duró la construcción de la muralla y jamás se encontró ni un solo cuerpo dentro de los muros que pueda fortalecer esta teoría. Lo que sí se cree es que hubo una leyenda que le dio fortaleza a este relato, que es conocida como el llanto de Meng Xiangnu, o algo así. Según cuenta la leyenda, un hombre llamado Fang Xiliang fue reclutado, obligado para construir la muralla y solamente 3 días después de haberse casado. Empezaron a pasar los meses, la mujer lo estaba esperando en su casa, la mujer se llamaba Meng Xiangnu, lo extrañaba tanto que al ver que no volvía, viajó hasta la muralla a ver cómo estaba, y ahí le habían explicado que el marido había muerto hacía tiempo y lo habían enterrado en los cimientos. Se dice que Meng lloró durante días y noches hasta que la muralla se colapsó y dejó al descubierto los huesos del marido. Bueno, obviamente esto es una leyenda casi increíble, pero hay una estatua de Xiangnu junto a la muralla que rememora esa trágica historia. Es esa. Y la otra teoría que yo la escuché de chico, es la única construcción humana que puede verse desde la luna o desde el espacio. Bueno, en realidad Zhang Liwei, uno de los astronautas que participaron en el primer vuelo chino al espacio, afirmó que la construcción no podía ser vista desde la órbita. Por eso se dio por sepultada cualquier teoría o creencia referida al tema. Se supone que el origen de esta información es de 1754, cuando un especialista en antigüedades, un inglés que se llamaba William Stackley, afirmó, cuando se refería al muro de Adriano, o sea, a ese, que era una muralla asombrosa solamente superada por la muralla china, que forma una considerable figura sobre el globo terrestre y que podía ser vista desde la luna. En realidad no tenía ningún fundamento, fue una frase nada más, pero se empezó a correr esta versión. Lo cierto es que la muralla china tampoco puede ser vista ni siquiera desde la Estación Espacial Internacional, que para algún desprevenido es una estación espacial que se ubica en la órbita terrestre baja, más o menos a unos 408 kilómetros, y que registra diferentes imágenes. Y lo que se afirma es que solo las pirámides de Gizeh pueden ser vistas desde la ISS. Bueno,
bien por ellas. En realidad, si uno se pone a pensar, tiene entre 5 y 6 metros de ancho, o sea, menos que la autopista panamericana. Además, en la mayoría de los tramos, ese color amarronado que tiene se mimetiza con el suelo. Hay un astronauta, William Pogg, que fue uno de los primeros que se puso a buscarla desde la estación espacial Skylab, o sea, la anterior a la ISS, y solo pudo verla usando prismáticos. Incluso a Neil Armstrong, el primer hombre que pisó la Luna, según la versión oficial, aseguraba que él no pudo ver ninguna construcción humana desde el espacio y que todos los astronautas a los que le preguntó llegaron a decir lo mismo. Así que, en conclusión, la Gran Muralla China es una de las creaciones más imponentes del ser humano, pero lo cierto es que no tiene cuerpos en su interior, que mide casi medio planeta, que no se sabe si se construyó por la mentira de un brujo y que no se puede ver desde el espacio. Si querés verla, vas a tener que ir a China. Bueno, tratamos de derribar algunos de los mitos sobre la muralla china, aún así la quiero conocer. Nos vemos en el próximo video.